Hola a todos. En este análisis vamos a meternos de lleno con dos de las herramientas más básicas, pero también más importantes para armar frases en inglés, sobre todo si venimos del español. Entender bien esto nos abre un mundo de posibilidades para hablar con más seguridad. Vamos a darle. Seguro que estas preguntas les suenan, ¿verdad? Son de esas dudas típicas que siempre aparecen al principio. Parecen un poco confusas, pero van a ver que la lógica que tienen es súper sencilla. Hoy estas preguntas quedan resueltas para siempre. Muy bien, vamos por partes. Arranquemos con la primera pieza de este rompecabezas, los famosos artículos indefinidos. En español usamos un o una, sin pensarlo. En inglés, para elegir entre a y an, hay un pequeño truco que vamos a dominar ya mismo. A ver, ¿qué significa eso de indefinido? Pues muy fácil. Los usamos para hablar de algo en singular que no es específico. No estamos hablando de el perro, ese que ya conocemos, sino de un perro, uno cualquiera que mencionamos por primera vez. Y aquí está el secreto. La idea más importante de todas y la razón de tantos errores. Ojo con esto. La regla no tiene que ver con la letra que estamos viendo, sino con el sonido que escuchamos. La decisión depende del sonido con el que empiece la siguiente palabra. Este detalle lo es todo. Vamos con un ejemplo bien básico. A car. La palabra car empieza con el sonido k, un sonido de consonante clarísimo. Por eso, la regla nos dice que tenemos que usar a. Hasta aquí, todo parece muy lógico, ¿cierto? Ahora sí, vamos a meternos en el porqué de esta regla. No es algo que esté ahí porque sí, tiene una razón muy práctica, y entender esa lógica no solo es interesante, sino que va a hacer que recordarla sea mucho, mucho más fácil. Entonces, la gran pregunta es, ¿para qué se complica el inglés con esta regla del sonido? Pues no es para nada una elección al azar. La respuesta es sorprendentemente lógica y tiene que ver con la música del idioma. La respuesta es la fluidez. Si intentan decir a apple en voz alta, ¿sienten ese pequeño corte, ese choque entre los dos sonidos de vocal? Ahora, prueben con an apple. La N funciona como un puentecito que conecta los sonidos y hace que todo fluya. Es exactamente el mismo motivo por el que en español decimos madre e hija en lugar de madre e hija. Buscamos que el lenguaje suene mejor. A ver, aquí tenemos un desafío clásico, una de esas palabras que a menudo nos pone a dudar. Tenemos la palabra hour. Con la regla de sonido que acabamos de aprender, ¿cómo se resuelve esto? La forma correcta es an hour. La razón, aunque estamos viendo una H, esa letra es muda en esta palabra. No la pronunciamos. El primer sonido que realmente hacemos es el de una vocal, hour. Por lo tanto, para que fluya, necesitamos ese puentecito de la N, an hour. Y ahora el desafío final para esta regla. La palabra university. Empieza con la letra U, que es una vocal. La lógica inicial nos diría que usemos an, pero ¿qué nos dice el oído si escuchamos bien el sonido? Pues no, la respuesta es a university. Y esto puede parecer raro, pero todo está en el sonido. La palabra no empieza con un sonido de vocal, como en umbrella. No, empieza con el sonido y, que es idéntico al de la palabra you. Y en inglés, ese sonido y se considera una consonante. Por eso, la regla nos obliga a usar a. ¿Se dan cuenta? Siempre es el sonido. ¡Excelente! Ya dominamos cómo nombrar un objeto individual con a y an. El siguiente paso lógico es aprender a decir que esos objetos existen. Para eso, vamos a usar dos frases que son increíblemente útiles. There is y there are. En español, la verdad es muy fácil. Usamos hay para todo. Hay un coche, hay 5 coches. Simple. En inglés, there is y there are también significan hay, pero nos obligan a hacer una pequeña distinción. Si hablamos de una sola cosa o de varias. La regla no podría ser más sencilla, de verdad. Usamos there is cuando hablamos de una sola cosa, en singular, y usamos there are cuando hablamos de dos o más cosas, o sea, en plural. Un gato, there is. 2 gatos, there are. Así de fácil. Vamos a verlo con un ejemplo afirmativo. Para un solo perro, decimos there is a dog. Ahora, siendo sinceros, en el día a día es mucho más común escuchar la contracción. There's a dog. En cambio, para el plural, como en there are 2 dogs, es importante recordar que no se usa una contracción común. Y ahora es cuando todo empieza a tener sentido. Ya tenemos las piezas, a, an, y, there is o are. El siguiente paso es aprender a usarlas para afirmar, para negar y para preguntar. Vamos a construir oraciones completas.
La estructura es un juego de bloques, muy fácil de mover. Para negar, simplemente ponemos not después de is o are, que casi siempre se contrae a isn't o aren't. Y para preguntar, hacemos un simple cambio. Movemos el is o el are al principio de la frase. Es un sistema súper predecible. A ver, un ejemplo práctico para juntar todo. La frase es, en mi casa sobre la mesa hay 2 manzanas. Lo primero que pensamos, singular o plural. 2 manzanas es plural, así que usamos there are. La traducción sería, in my house on the table there are 2 apples. Así de simple. Este ejemplo está genial porque combina las dos estructuras. Tenemos 3 gatos, que es plural, por lo que usamos there are. Y también un perro, que es singular, así que usamos there is. O mucho más común, there's. La frase completa fluye así. In the park, there are 3 cats and there's a dog. Y para terminar, veamos cómo se arma una pregunta. Si queremos saber sobre 4 baños, como es plural, la pregunta tiene que empezar con are. Are there 4 bathrooms in your house? Y para dar una respuesta corta y negativa, directo al grano, no, there aren't. La estructura es muy consistente. Y ahí lo tienen. Con solo dominar estas 2 estructuras, a, an y there is, are, la habilidad para describir el mundo en inglés crece muchísimo. Son los cimientos para empezar a construir ideas mucho más complejas. La pregunta final es, con esta clave en mano, ¿qué frases nuevas se animan a construir?